Padre Celestial, en este momento y en esta hora, pedimos tu gracia sobreabundante en nosotros, de manera muy especial, para que podamos oír tu voz, pero no solo quedarnos en oír, sino que nos concedas el hacer todo lo que nos indiques. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, porque así tú lo has dicho, y todo lo que tú dices es la verdad y se cumple. Señor, manténme fiel a tu palabra, a tu evangelio. Permíteme mostrarle a Cristo a mis hermanos. Y por favor, Señor, que mis pecados y mi humanidad frágil, necesitada, limitada, no sea impedimento para que tú seas glorificado y Cristo sea exaltado en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, quiero pedirte muy especialmente por Camilo Pedraza Toro, uno de los niños que se está preparando para la confirmación de su fe en Cristo. Él ha sido separado de su hermano, está devastado por este acontecimiento que las leyes de este país a veces causa en corazones sencillos y humildes, sin mayor explicación. Te ruego, Dios, que consueles a Camilo, que lo fortalezcas, y para ti no es imposible devolverle a su hermano. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Efesios 4. Por favor, todos en sus Biblias. Y hace 8 días alcanzamos solo a estudiar el versículo 14. Estamos hablando en el contexto de la unidad de fe y la unidad de conocimiento. La labor de un pastor, el trabajo de un pastor, el trabajo de los ancianos en la iglesia, no es otro, sino conducir a los creyentes a la unidad de fe y a la unidad de conocimiento. En otras palabras, ¿qué significa eso? Que todos creamos lo mismo y sepamos lo mismo. Alguno de ustedes podrá decir: eso es imposible, pastor, eso se logrará en el cielo. Y yo les quiero decir una cosa. Es cierto, nunca en esta tierra lograremos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, que es el contexto del versículo. Nunca. Eso será para cuando nuestro cuerpo ya esté redimido y esté transformado y estemos en la presencia de Dios para siempre. Pero tenemos el mandato, tenemos la orden, tenemos la instrucción de Dios de que trabajemos como cuerpo, como miembros de su carne, como miembros de su hueso, que trabajemos en pro de esa unidad. El Señor puso una carga en mi corazón, y este es un asunto por el cual tenemos que trabajar en la iglesia, porque de ahí depende nuestro crecimiento. No podemos seguir diciendo que hay cosas que no son importantes. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros, los hijos de Dios, los hombres y mujeres de Dios, estemos equipados, enteramente listos para toda buena obra. Sin eso, sin unidad, no habrá obra.
no habrá obra. Ese es el contexto del sermón y eso es lo que estamos tratando de mirar y de aprender. Me toca cambiar de anteojos porque entonces estuvimos ahí en Efesios 4:14 la vez pasada y concluimos el sermón el domingo pasado con Juan 15:8. En Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y yo les he dicho, les he comentado siempre, este versículo es muy interesante, es muy importante, hay que analizarlo bien, porque miren lo que está enunciando, miren lo que está diciendo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Queridos hermanos, no fructificar significa que no glorificamos a Dios. De nada sirve que cantes el domingo en la iglesia. De nada sirve que levantes las manos, que te arrodilles, que leas la Biblia, que hagas lo que quieras. Si tu vida no da fruto, no hay gloria para Dios. ¿Lo está diciendo Juan 15 o no lo está diciendo? ¿O son mis pareceres? Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y la otra cosa no es menor que la primera. Usted dice que es cristiano, usted dice que usted sigue a Cristo, usted dice que usted es aprendiz de Cristo, que usted es devoto de Cristo, que usted tiene devoción por Cristo, que usted lo sigue. La única manera de que eso sea cierto es si da fruto. Entonces la gran reflexión, la gran pregunta es: ¿qué tanto fruto da mi vida? ¿Qué tanto fruto da mi vida? Lo primero que Dios quiere de nosotros es nuestro progreso espiritual, es nuestro florecimiento. Que no fluctuemos como niños, que seamos estables, que seamos firmes en nuestras convicciones. Hermanos, la duda no es buena, la duda es pecado. Todo el que duda comete pecado. ¿Por qué? Porque no cree. Usted no puede darse el lujo de decir que es cristiano, que es miembro de una iglesia, que pertenece al cuerpo de Cristo y al mismo tiempo decir: tengo dudas. Claro, las dudas vienen, pero son pruebas, son tentaciones, hermano. Hay que vencerlas. Nuestra salvación no está basada sobre dudas. Nuestra salvación está basada sobre certeza, sobre convicción, sobre promesas que son verdad, absolutas. Nosotros debemos dejar de fluctuar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y si hay dudas, hay que orar mucho, hay que pedir sabiduría al Señor, hay que doblar rodilla, hay que clamar al Espíritu Santo. Pero yo no puedo dejar mis dudas que caminen conmigo y que pase 5 años en una iglesia, 10 años en una iglesia y yo siga llegando los domingos con dudas y me voy con dudas. No puede ser. Eso no es florecer, eso no es fructificar, eso no es llegar a alguna parte. Nosotros debemos dejar de fluctuar, es lo que dice Efesios 4:14. Ya no debemos ser como niños, que no seamos vulnerables a causa de nuestras dudas personales, que dejemos de pensar como piensa el mundo, que aprendamos a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Lo nuestro, la naturaleza nuestra, como nos dijo el hermano Ricardo hoy en el llamado al arrepentimiento,
Lo nuestro, nuestra naturaleza, está caracterizada por las dudas, por la ambivalencia, por la fluctuación, por la poca perseverancia, por la falta de paciencia. Eso somos nosotros. ¿Qué es lo de Dios? Firmeza, inmutabilidad, no cambia. Hay garantía de lo que dijo ayer se cumplirá hoy, mañana y por la eternidad. No tenemos un Dios que cambia todos los días de parecer. Gracias, porque ese Dios no existe. Que tengamos una mente transformada, que hagamos uso del don que se nos ha dado en Cristo. ¿Qué es el don que se nos ha dado Cristo? Muchos, pero ¿qué es el don que se nos ha dado en Cristo que viene a propósito de lo que estamos diciendo esta mañana, en lo que estamos pensando? La mente de Él. Yo no sé si usted se ha sentado a pensar qué significa que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Yo no sé si podemos decir con certeza y convicción que yo pienso como piensa Cristo. Y cuando compruebo que estoy pensando solo como pienso yo, me arrepiento, lloro, gimo y pido perdón y ayuda para tratar de pensar como piensa Cristo. Está muy claro en 1 Corintios 2:16. Muy clarísimo. ¿Qué dice 1 Corintios 2:16? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Cuando uno estudia historia de la iglesia y uno comienza a estudiar todos los conflictos que ha tenido el cristianismo a través de todos los siglos, tenemos que reconocer que la iglesia está compuesta por hombres falibles, pecadores, propensos a la equivocación, a la falla. Pero al mismo tiempo, qué triste que la Biblia, que es única, no hay dos Biblias. Los testigos de Jehová quisieron acomodarla y los mormones también, pero en verdad la palabra de Dios, la auténtica palabra de Dios es una, no hay otra. Qué desdicha que esta unidad tan perfecta, esta continuidad tan exacta, no nos lleve a la unidad de fe y a la unidad de conocimiento. A veces me parece que actuamos como niños caprichosos, no humildes, sometidos al escrutinio de la palabra, sino más bien sometiendo la palabra a nuestro escrutinio. Horrible, horrible. Y entonces en una congregación de 85 miembros tenemos 85 pareceres. ¿Qué me dice Dios hoy? ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué permitió que este pastor Leonel hablara de estas cosas? Vamos a la escritura, vamos a examinar qué está diciendo ese hombre. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad conforme a la promesa del Evangelio. O me voy de aquí simplemente diciendo, no estoy de acuerdo, no me parece. Hermano, no se trata de que usted esté de acuerdo o no. No se trata de lo que le parece a usted o no. No se trata de lo que me parece a mí o no. Se trata de que si está en la palabra o no. Tenemos la mente de Cristo. De esta manera no seremos vulnerables frente a los falsos maestros,
ni frente a las falsas doctrinas. Ahora, no se vayan a las grandes doctrinas. Solamente lo que Arminio dijo, los arrianos y no sé qué. No, no, no. Su doctrinita, hermano. Examínela. Los detalles de lo que usted cree, de lo que extrae de la Biblia, de lo que es su convicción, su práctica de vida. No se vaya a las grandes cosas. Ahora, todas estas cosas, las dudas, son pruebas. Las pruebas pueden convertirse en tentaciones. Y no se vaya a escandalizar, porque Santiago en el capítulo 1 habla de pruebas, pero en el versículo 12 ya está hablando de tentaciones. Bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación. Y Santiago mismo nos dice en el capítulo 1, en el versículo 5 al 8, Santiago 1, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, Santiago está diciendo, aquí lo importante no es que usted se libre de las pruebas. Aquí lo importante es que usted no tenga pruebas. Aquí lo importante es que usted entienda para qué son las pruebas. Y solo cuando usted entiende para qué son las pruebas, entonces usted brinca de gozo cuando se enfermó, cuando le fue mal en el negocio, cuando perdió 100 millones, cuando no sé qué le pasó, cuando le cayó el árbol al carro, cuando, bueno, brinque de gozo. Eso es como Dios piensa muy distinto a nosotros que ¿cómo pensamos nosotros? Uy, se acabó el carro, nuevecito, acabado de comprar. ¿Qué hacemos y deshacemos? Pero el Señor dice, alégrese, le llegó la prueba. Esa prueba tiene un propósito, tiene un fin. Mire la mente de Dios cómo es. ¿Cómo logramos nosotros poder entender eso? La única manera es pidiendo sabiduría, según dice el versículo 5, ¿no? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para entender las pruebas, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y el versículo 6 dice, pero pida ¿con qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En el versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo, la mujer de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué tan en serio toma usted eso del doble ánimo? ¿Cómo lo llama la psicología moderna, la psiquiatría? Cuando uno está arriba en la euforia y luego bipolaridad. ¿Sabe qué? Quedémonos mejor con el doble ánimo. Eso es más cierto. Y eso tiene tratamiento. El mismo Santiago nos da la fórmula. Es la gracia de Dios. Aún en la oración, hermano, usted no puede ser inestable. Tiene que ser firme, tiene que estar confiado, tiene que perseverar en la oración. La paciencia de que habla Santiago en el capítulo 1 es igual en el griego a perseverancia. El paciente es el que permanece. No me saludaron en la iglesia, yo no vuelvo. Ese pastor hoy llegó con cara de cólico, yo no vuelvo. Yo me voy para otro lado, no me gustó tal cosa, no me gustó tal otra, me voy. Y anda de iglesia en iglesia buscando a ver cuál se le acomoda. ¿Cuál se le acomoda? No donde yo me acomodo, sino cuál se me acomoda. Todo al revés.
¿Y saben por qué? Porque no nos hemos disciplinado, porque no nos hemos ejercitado, porque no nos hemos entrenado para vivir en unidad. ¿Por qué reina el divorcio hoy en los matrimonios? ¿Por qué la norma hoy es, yo me caso a ver cómo me va? Si en los primeros 2 años no me va muy bien, o en los primeros 6 meses, pues ahí están los jueces y están los notarios, que eso, los contratos como se hacen, se deshacen. Y eso es lo que hoy pulula. Esa es la norma de hoy. ¿Saben por qué? Porque no hay unidad. ¿Y saben por qué no hay unidad? Porque la gente no considera que es Dios el que une. Siempre es usted el que se va a unir a la peladita que le gustó, o al pelado que le gustó. Soy yo el que escojo, soy yo la que traigo, soy yo el que convenzo, el que cautivo, el que seduzco, el que soy bueno, lo que ustedes quieran. Señores, el matrimonio sencillamente, la relación entre un hombre y una mujer sencillamente es asunto de que Dios une. Porque Él dice con toda autoridad, lo que yo he unido, no lo que ustedes unieron, lo que yo he unido, no lo que el juez unió, lo que yo he unido, no lo separe el hombre. Pero jugamos con eso hoy. ¿Por qué? Porque la unidad está lejos de nosotros. Lejos. En los hogares hoy en día no se ponen de acuerdo ni para un almuerzo, ni para un sancocho. Cosas horribles, porque no estamos entrenados para la unidad. Miremos ahí en sus Biblias el versículo 14 de Efesios 4. Todavía tengo tiempito. Efesios 4. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y la pregunta que tiene que hacer, bueno, yo soy niño, yo fluctúo, ¿cómo soy yo? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y quiero que pongan el cuidado en la palabra estratagema. Ahora, no se vayan pensando que, no, es que por si de pronto llega aquí un pastor de otra parte y entonces o si alguien se pone a predicar y comienza a decir cosas. No, entre nosotros, examinémonos entre nosotros, porque entre nosotros también hay estratagemas. En los hogares, el marido y la mujer tienen sus estratagemas, tienen su malicia. Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. Otra palabra que quiero que nos detengamos un poquito a pensar hoy: astucia. Hay algunos que se glorían de ser astutos. Y la última palabra que quiero que estudiemos es artimañas. Artimañas. Las estratagemas, la astucia, la artimaña, esas son las malezas del mundo. Eso es como piensa el mundo. ¿A usted le gustan las telenovelas? Va a Netflix a mirarte esas series así todas grotescas y de esos dramanones que hay, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos en ellas? ¿Qué es lo que analizamos en ellas? Estas tres malezas: estratagemas, astucia y ¿qué más? Y artimañas. Y eso nos divierte. Pensemos en eso. ¿Qué son estratagemas? El diccionario de la Real Academia me dijo que eso era lo mismo que astucia, fingimiento y engaño. Hay unos que tenemos una facilidad extraordinaria para engañar. Astucia. Diccionario de la Real Academia: habilidad para engañar. Todo está girando alrededor del engaño, ¿no es cierto? Artimaña es sinónimo de trampa. Y toda trampa requiere de astucia. Y toda astucia engendra estratagemas.
Eso es una cosa de nunca acabar. Qué cosa tan aterradora. Estrategia, estratagema, astucia, artimaña. Tenemos que aprender que estas malezas peligrosas pueden estar en nosotros mismos, es mejor dicho, están en nosotros mismos. Y nosotros mismos las cultivamos. Y nosotros mismos las llevamos a florecer en forma peligrosa en nosotros mismos, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con los hijos, en nuestra relación laboral, en nuestra relación de compañeros, de estudiantes, etcétera, etcétera. Llevamos eso por todas partes, porque somos malos, somos depravados. Y podemos ser instrumentos de tropiezo para otros, pero también los hay malintencionados. Es decir, que intencionalmente cultivan estas malezas, que a sabiendas y con pleno conocimiento se proponen engañar incluso aún a los escogidos de Dios. Miren lo que dice Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos. Ahora no vaya usted a decir, eso no es para mí porque yo no soy anticristo. Pues analícelo bien y piénselo, ¿no? Porque yo no sé si en determinado momento nosotros podemos llegar a ser anti, ¿no? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y usted, claro, ya ustedes se remitieron a los grandes, ¿no es cierto? Creciendo en gracia, ¿cómo se llama ese de Centroamérica? Catch Luna, bueno, pero no, quedémonos aquí en la congregación nuestra, donde nos conocemos. Nosotros, las visitas no, los de Suba no tienen que pensar, nosotros aquí vamos a pensar en esto. Aquí puede existir esto, ganas de engañar, artimañas para engañar, métodos para engañar. ¿Y qué prodigios y maravillas pueden hacer estos genios del mal? De toda clase de maravillas, desde milagros hasta jornadas de demostración de éxito total en la aceptación personal y en la capacidad de convocar, en el liderazgo y hasta en la venta de prosperidad, salud, superación, etcétera, etcétera. Es que la lengua es una cosa brava. Dios a unos de nosotros nos ha dado facilidad de palabra, pero para el bien. Pero algunos usan la facilidad de palabra para el mal, para meter estas malezas en la vida. Dice la palabra de Dios que la palabra que sale de su boca, que no edifica, es corrompida. Que no salga de su boca una palabra corrompida, sino la que sirve para edificación. Lo que quiere decir que una palabra que sale de su boca y no edifica, por decente que sea, es corrompida. Es corrompida. Volvamos a Santiago en el capítulo 3. Yo no sé si ustedes han pasado por ese pasaje, pero a mí me aterra. Yo no sé ustedes cómo sería muy lindo que pudiéramos analizar aquí todo el capítulo, pero será el tema de otro sermón. Por hoy miremos el versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Leí bien o leí mal? Ok. El versículo 2, ¿no es cierto? Saltemos al 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
¿Cuántas calamidades ha causado la lengua en medio de nosotros? En el matrimonio, en las peleas entre marido y mujer, la lengua pega más duro que un puño y destruye más. Y Santiago está diciendo: el que refrene y maneje bien esa lengua es varón perfecto. Ya llegó. Y nosotros los que somos locuaces tenemos que tener mucho cuidado, porque cada vez que abrimos la boca no sabemos a quién estamos ofendiendo. El versículo 6: la lengua es un fuego, un mundo de ¿qué? De maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada. ¿Por quién? Hermanito, cada vez que hablamos, cada vez que vamos a lanzar una frase, cada vez que vamos a lanzar una expresión, cuidado que no estemos sirviendo al infierno. Cuidado. ¿Cómo vamos a evitar eso? ¿Cómo vamos a poder tener una lengua que no ofenda? Una lengua que no incendie. Quiera Dios que nuestros políticos se conviertan, se arrepientan y dejen de ser incendiarios y de usar esa maldita lengua para el mal, para el odio, el rencor, la disensión. ¿Cómo logramos nosotros aquí en la iglesia que esto debe ser lo más parecido al cielo que haya? ¿Cómo hacemos para que la cizaña, la intriga, la astucia, la artimaña, la estratagema no habiten entre nosotros? Hermanos, maduremos, no fluctuemos, luchemos por la unidad de fe y la unidad de conocimiento. Esforcémonos por creer lo mismo y saber lo mismo. Caminemos hacia un mismo objetivo. Pongamos los ojos en una sola cosa: Cristo Jesús, en una sola persona. Pero lo más peligroso de estos falsos agentes que manejan mal su lengua y usan estas malezas de estratagemas, astucia y artimañas, lo más peligroso de esta falsa gente es su capacidad de convencer, su apariencia de piedad, sus afectaciones de piedad y de bondad, su hipocresía y su astucia en la estrategia. Este versículo 14 es muy amplio y podríamos quedarnos aquí durante todo el sermón y muchos sermones más, pero iniciemos una reflexión seria, honesta, profunda sobre la madurez. Sobre la madurez. Yo como pastor tengo el deber de conducir esta congregación en unión de los ancianos hacia la madurez. Hacia la madurez. ¿Y cómo se logra esa madurez? Solo se logra con la unidad de fe y de conocimiento, y cuyo primer fruto es la estabilidad, es dejar de fluctuar, es dejar de estar aquí y allá, de comer aquí y comer allá. Hay algunos de ustedes que les encanta comer a la carta, y entonces se van para YouTube, se van para Google, se van incluso para inteligencia artificial. Y resulta que Dios no los llamó a congregarse con inteligencia artificial, ni con YouTube, ni con Google. Los mandó a congregarse con hermanos que creen lo mismo y saben lo mismo.
que tienen una sola alma, que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es el llamamiento de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Lo demás es lo que quiere el mundo. Y si ustedes no deponen esa comedera por fuera en restaurantes finos, no vamos a llegar a ningún Pereira. Se los digo con palabras sencillas y se los digo con palabras claras. Mire, en Mitú se está necesitando una pareja más que acompañe y haga equipo con hermanos Germán. Ya nosotros estamos a reventar con todo lo que estamos sosteniendo. En Tapurucuara necesitamos unos misioneros, una familia misionera que acompañe al pastor Servando y que adelantemos unos programas que son necesarios allá para desarrollar esa obra. Eso cuesta millones. En la próxima reunión de miembros les voy a hacer las cuentas claritas de lo que hemos invertido en Mitú. Y se pueden ir sentando porque la cantidad es grande. ¿Cómo lo hemos hecho? Dios es muy grande, Dios es muy bueno. Pero si queremos llevar a cabo esa obra misionera ya, necesitamos mucho más esfuerzo. ¿Y sabe cómo lo vamos a lograr? Solo si estamos unidos. Solo si hay unidad. Solo si todos comenzamos a trabajar hacia un mismo objetivo. Pero el amor que haya entre nosotros, según la Biblia, Romanos 12, no puede ser fingido. Tiene que ser auténtico. Esto no puede ser de conveniencia, ni puede ser pasajero, ni puede ser una veleidad. Tiene que ser algo real, algo que realmente existe en nuestros corazones por la gracia de Dios. Tengo tiempo todavía, tengo unos minuticos todavía. Me toca cambiar de gafas porque no podía gastar un poco de dinero en gafas bifocales, siendo que me van a operar de cataratas muy pronto. Bien, entonces espero que hasta aquí Dios nos haya hablado, nos haya dicho algo, porque es muy rica esta carta a los Efesios para nosotros. Esto de fluctuar, esto de ser como niños en la fe, es asunto serio, hay que ponerle cuidado. Eso es propio de inmadurez. La primera muestra segura de la madurez es la estabilidad, como hemos dicho y como hemos aprendido. Vayan a Génesis capítulo 3, versículo 1. Y como ya mi voz está cansando, por favor ayúdenme todos a leer. Tienen 30 segundos para encontrar. Génesis 3:1, primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 1. ¿Ya estamos ahí todos? Vamos a leer todos con entusiasmo, con entusiasmo. Pero la serpiente, todos los animales del campo que Jehová Dios hermanos, váyanse hoy pensando en este versículo para que recuerden el sermón durante la semana. Hermanos, la buena costumbre es que ustedes en sus devocionales personales y de familia comiencen a decir: ¿qué fue el sermón del domingo? ¿Qué fue lo que el pastor dijo? Yo le preguntaba incluso a un anciano: ¿y de qué trató mi sermón la semana pasada, presbítero? Y comienza como los carros viejos, ¿no? Hasta que prende por allá después de un rato, ¿no? Pero tiene que comenzar a echar la película para atrás y toda cosa. Es bueno que durante la semana usted comience a meditar en lo que el sermón le dijo. Piense en esta porción, porque mire, aquí podemos ver claramente la estratagema, la astucia y la artimaña. ¿Sí? Hablando de estratagema, fingió dudas sobre lo que Dios había dicho. Lo fingió, porque él sabía que lo que Dios había dicho era la verdad, ¿sí o no? Con que Dios os ha dicho.
Sembró la duda. Ahí está lo perverso de la estratagema. A veces los hermanitos que quieren poner ciertas inquietudes lanzan una pregunta inocente, pero que a la verdad es capciosa. La astucia convenció a la mujer de un genuino y sano interés en la mentira que le estaba planteando. El diablo convenció a Eva: mira, hombre, yo te estimo mucho, pero te están jugando maturranga. Te quiero sacar de ahí. Te voy a ayudar, te voy a decir algo que tú no has pensado. ¿Se dan cuenta cómo es el asunto? Ahí está la astucia, convenciendo a la mujer de que la serpiente antigua tenía un gran interés en lo que a ella le estaba sucediendo. La artimaña, una pregunta capciosa. Todo lo demás dependía de la respuesta que Eva le diera a la serpiente. Cuando Eva le respondió como le respondió, él contraatacó. Dijo: aquí está el asunto, esta es la brecha. Y la mujer se tragó el cuento. Se lo comió completico y le dio a su marido. Y el marido, como estaba absolutamente enamorado, y pasó lo que pasó. Los comentarios a veces parecen inocentes, pero siempre tienen algo por dentro, invisible, de letra menuda, oculto, subliminal. Hermano, y si usted tiene esa costumbre cuando habla de usar astucia en lo que dice para lograr otras cosas, pare, arrepiéntase y deje de hacer eso. Sea honesto. Y si tiene algo para preguntar, pregúntelo de frente. Pero no lance la piedra aquí para que la vaca se vaya para el otro lado. Porque esa es astucia maligna, esa astucia del diablo. Seamos sabios y prudentes para evitar la trampa y la mala intención. Por eso el Señor en Mateo 10:16, ¿qué fue lo que dijo? He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ustedes saben que, como todo en la vida, la astucia se puede usar para dos cosas. La astucia se puede usar para hacer el mal, como también para evitarlo. ¿No? Depende cómo usted lo haga. Esa silla en que usted está sentado cumple una función magnífica. Usted está aquí poniendo atención, está cómodo y toda cosa. Pero si usted con la silla se la rompe a la hermana que está al lado en la cabeza, eso se convirtió en algo muy malo. Un instrumento de maldad. Entonces seamos prudentes, tratemos de evitar el mal, tratemos de evitar la astucia, tratemos de evitar las estratagemas, tratemos de evitar cosas así. Estables, firmes, con la casa sobre la roca. Y vamos a terminar con esta porción de la Escritura, nuestro sermón esta mañana. Para concluir esta primera parte, o esta segunda parte mejor del sermón, meditemos en la porción que ustedes ya leyeron, en Lucas capítulo 6 versículo 46. Vamos, tenemos 2 minutos y ahí con eso terminamos. 6:46, ya ustedes lo leyeron. Si ustedes leen el contexto del versículo, él viene hablando de los frutos. Y viene hablando de lo que debe mostrar una persona, o lo que puede mostrar una persona. En el versículo 45 ya está rematando el tema y está diciendo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bien, si su corazón está lleno de dudas, ¿qué es lo que pronuncia su boca? Dudas. Si su corazón está lleno de tinieblas, ¿qué sale por su boca? Tinieblas. Así es el principio, ¿no es cierto? Ahora viene la pregunta que es estupenda. Dice: ustedes, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Yo siempre que leo este versículo digo: no hay derecho
de llamar a Jesucristo Señor si yo no lo obedezco? Decirle Señor a Jesucristo sin obediencia es usar su santo nombre en vano. Es profanar su nombre. Y por lo tanto debemos examinarnos si ese es nuestro caso. Versículo 47, los tres grandes pasos. Los tres grandes pasos. Todo aquel que viene, primer paso, viene a Cristo y oye, segundo paso, ¿qué es lo que oye? Las palabras de Cristo, pero también el tercer y gran paso, ¿y las qué? Las hace. Les diré a quién es semejante: al hombre o la mujer que edifica su casa espiritual sobre algo firme, que no se mueve, que no fluctúa, que no se tambalea y soporta lo que llegue, porque está fundamentado sobre quién, sobre Cristo, que es la roca. No podemos darnos el lujo de decir que somos cristianos y al mismo tiempo no tengo bases, no tengo fundamento, no creo esto, no creo lo otro, por aquí, por allá, Hermanos, recuerden que en Mateo 7 está casi el mismo pasaje. En Mateo 7 dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el último día muchos me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué les voy a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Les voy a decir a quién voy a conocer yo: al hombre que cava, ahonda y pone su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. La misma cosa. Estabilidad, firmeza. ¿Cómo llaman los psicólogos? ¿Por qué? Bipolarismo. Nada de bipolarismo, eso no es cristiano, eso es del diablo. Ese bipolarismo, no le gaste plata al psiquiatra, váyase a la Biblia, arrodíllese, ore, pídale al Señor estabilidad emocional y estabilidad mental. ¿Sabe qué dijo Cristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga que miedo. Salud emocional y salud mental. ¿Sabe qué lo da? La paz de Cristo. La paz de Cristo. Pero para eso tenemos que ser humildes y ser uno. Y ser uno. Hermanos, no les miento. Se los digo encarecidamente, como si Cristo les rogase: vale la pena dejar cualquier cosa mía personal en aras de la unidad en la iglesia. Vale la pena. Usted se dará cuenta, el Espíritu Santo le confirmará que hizo lo correcto. No pierda más tiempo divagando. No pierda más tiempo practicando la fluctuación. No más, no más. Sea coherente. Así nos quedemos 3 aquí. 4. Pero Dios será honrado y Dios será glorificado si tenemos una sola alma y un solo corazón. Y solo así podremos hacer la voluntad de Dios. Conozco una iglesia en los Estados Unidos que nunca tuvo más de 12 miembros. Les voy a decir por qué. Ahora no se vayan a escandalizar y vayan a juzgar la iglesia. Es una iglesia preciosa. Usted faltaba 3 domingos a la iglesia y lo llamaban: hermano, esta iglesia no es para usted. Aquí los que se congregan con nosotros son los que aman el día del Señor y lo obedecen y lo guardan. Y le recomendaban con todo el amor y un abrazo y cariño y todo: busque otra iglesia. Pero esa iglesita de 12 miembros sostiene misioneros por el mundo
y a mí me ha sostenido durante 30 años de ministerio. 12 personas, hoy están viejitos ya, todos viejos. A los jóvenes no les gusta ese tipo de iglesia, pero siguen sosteniendo misioneros por el mundo. Siguen teniendo su presupuesto casi intacto, todo para ser invertido en misiones. ¿Por qué? Porque son de una sola alma, de un solo corazón. Todo lo tienen en común, todo lo ponen en función de sus objetivos. Hermanos, no les miento, Cristo nos está gritando hoy, en un mundo tan descompuesto como este, por favor, unidad, unidad. Él pidió en el capítulo 17, en la oración sacerdotal, pidió que nos guardara el Padre del mal, para que fuésemos, ¿qué? Uno, como ellos son uno, como ellos son uno. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la gracia de oír la voz del Señor, de oír la voz del Señor. Padre Celestial, te ruego que bendigas esta congregación aquí presente, a nuestros visitantes también. Por alguna razón soberana los trajiste. Bendícelos con gracia para trabajar de tu mano, a la luz de tu palabra, con la fortaleza en la oración, trabajar por la unidad, por establecer prioridades, valores. Ayúdanos, Señor, a poner los ojos en lo que realmente vale la pena poner los ojos. Ayúdanos a poner la mirada en ti, en el cielo, en las cosas de arriba, en las cosas del reino. Y ahora que se van, Señor, contigo, llévalos con gozo. Que estas cosas que escucharon hoy no los aniquilen, que por el contrario los desafíen, los animen y los lleven a extender tu reino por todas partes, para gloria tuya, para exaltación de Cristo y para gloria de el Dios uno y trino. Amén.